El inicio de la actividad sexual de adolescentes en América Latina se da en medio de nuevos peligros. No es un asunto fácil y es problemático. Bienvenidos a Claves, y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y el canal de televisión ADN TV de la capital chilena. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y les presento de inmediato a nuestras invitadas. Tenemos invitadas mujeres nuevamente en este programa, solo mujeres. Está con nosotros Magdalena Rivera, quien es médico sexóloga, miembro de la Escuela Transdisciplinaria de Sexualidad y parte del comité de expertos del libro 100 preguntas sobre sexualidad adolescente, un libro que se discute mucho hoy día en Chile. Está con nosotros también Irma Palma, quien es psicóloga y doctora de Psicología de la Universidad de Chile. Es académica del Departamento de Psicología de la Universidad, de esta misma universidad, y desarrolla funciones de docencia, investigación y extensión. También está con nosotros Soledad Barría, quien es médica, es ex ministra de Salud, una mujer con experiencia en materia de salud pública en el país, y es docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Y también nos acompaña Pilar Vigil, quien es médico ginecóloga, PhD, doctora en Ciencias Fisiológicas, profesora de la Pontificia Universidad Católica de Chile y presidenta del Teen Star International. Gracias a todas por estar con nosotros. ¿Por qué se ha vuelto tan importante la educación sexual en niños y niñas en todo el mundo? Yo creo que siempre ha sido importante. Lo que pasa es que quizás en los últimos años se ha visibilizado más la importancia, tal vez la emergencia del VIH, el tema de los embarazos adolescentes, pero también otros temas como diversidad sexual, la transexualidad. O sea, hay muchos temas que hacen importante la educación sexual. ¿Y qué es lo llamativo en la realidad latinoamericana con respecto a este tema? ¿Y cómo se inserta Chile en esta discusión a nivel de la región? Yo creo que en América Latina tiene dificultades porque tiene dificultades ideológicas, ha sido parte de debates políticos, ha sido por instituciones conservadoras formulado básicamente como escándalo cuando los gobiernos han formulado propuestas para el país, y también porque ha habido aporte fundamentalmente del área médica, vinculado a los servicios de salud, y muy poco respecto del ámbito de la salud. Y la educación sexual, igual que la pedagogía en matemáticas, es pedagogía desde el orden de la educación. Y por tanto, métodos, objetivos, evaluación de resultados son del orden de la educación. Y la educación sexual contribuye a la calidad de la educación en cualquier sociedad. Y creo que América Latina está de alguna manera atravesada por los mismos conflictos. Es algo tremendamente politizado, es discutible el derecho a la educación sexual en todos los países de América Latina. Ya hay propuestas muy diversas y propuestas que son muy orientadas por lógicas más conservadoras, de abstinencia, con dificultades de proponer el uso del condón, y otras propuestas, creo yo, que van más orientadas al reconocimiento de los derechos en este campo y a fortalecer la capacidad de decisión de estudiantes en el marco de una sociedad plural, diversa. ¿Es esta división en las opiniones con respecto a lo principal lo que motiva tanto debate hoy en el caso de Chile con respecto a este tema? ¿Hay razones ideológicas detrás más que razones prácticas o de salud pública? Yo creo que son razones profundamente ideológicas. Yo creo que América Latina y Chile sigue estando preso de un concepto de que la sexualidad todavía no es un derecho, sino que está ligado a la reproducción. Entonces se acepta la sexualidad solo en tanto tiene que ver con la reproducción, y ha costado mucho entender que la sexualidad es un derecho humano absolutamente básico, en el cual una salud sana significa tener una sexualidad sana, y un desarrollo como persona no va a estar íntegro si es que no hay un desarrollo también sexual. Entonces en Chile se sigue ligando los derechos sexuales y reproductivos, pero siempre hablamos de lo reproductivo y no del derecho a una sexualidad. Entonces, por eso mismo es que ha habido problemas, o sea, como
Este mismo concepto es lo que está de base en la discusión de la píldora el día después, de los anticonceptivos, en que la Iglesia sigue oponiéndose incluso a los anticonceptivos orales, aunque ya nadie toma mucho en cuenta, ¿no? Entonces, desligar lo reproductivo con lo sexual ha costado mucho en América Latina, en que la visión mariana, de alguna manera, la Iglesia y la cosa de la maternidad ha sido muy fuerte. Entonces yo creo que aquí tenemos que hacer una reflexión profunda de la sexualidad como un derecho humano de hombres y mujeres en una sociedad de derechos y también respetuosa desde el punto de vista de género. Habría que preguntarse también, porque además es parte del debate, ¿a quién le corresponde la educación de los niños? Si al Estado, si a los padres, si a la Iglesia, ¿a quién? Sí. ¿Y por qué este es un debate tan fuerte también cuando tratamos estos temas? Yo creo que habría que ver por qué es un debate tan fuerte. Porque cuando hablamos de sexualidad, yo creo que estamos, o sea, no es que crea, estamos hablando de algo inherente a la persona. Digamos, la sexualidad es parte constitutiva de nuestro ser. Entonces, ¿por qué nos importa tanto? Porque cuando formamos en un área tan importante como esta, estamos viendo cómo vamos a formarnos a nosotros y a las futuras generaciones. Y por eso es que todos entramos en el debate. O sea, es un debate que atañe al futuro de los pueblos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre hoy día? Bueno, nosotros estamos presentes, por ejemplo, en países Ecuador, Argentina, Brasil, Nicaragua, que digamos, me ha tocado estar en todos estos países y varios otros de América Latina y del mundo. ¿Y qué ocurre? Que en todas partes los seres humanos queremos tener razones para vivir. Y entonces, cuando nos formamos como personas, podemos empezar a entender quiénes somos. Y por eso es que educar en sexualidad es tan relevante. Ahora, ¿a quién le atañe? Y nos atañe a todos como sociedad. Como decía Leima, ¿no es cierto? Esta cosa no puede ser algo de que esté reducido a la genitalidad, porque cuando nosotros confundimos sexualidad con genitalidad, llevamos los super expertos. Y yo creo que ahí eso es lo peor. O sea, aquí no puede ser el super experto que tenga que ir, por ejemplo, a un colegio a formar personas. Tienen que ser las personas de esa comunidad escolar. ¿Y quiénes son esas personas? Es bien fácil, son tres. Los padres, ¿no es cierto?, que eligen a los niños, digamos, yo pongo a mi hijo en tal colegio, o este es el colegio que va a ser para mis hijos, los hijos, o sea, lo que se llaman los educandos, que son los alumnos, y los docentes de ese establecimiento. Y yo creo que esto es lo que tenemos que tomar conciencia. Entonces, por eso qué bueno es que se hable de esto. Si miramos lo que está pasando hoy en la sociedad chilena y latinoamericana en concreta, que es la que tenemos más cerca, ¿qué podemos decir? ¿Cómo se educan los niños en materia sexual? ¿Cuál es la realidad? O sea, se educan por muchos lados. O sea, la educación también, cuando hablamos de educación sexual, no tenemos que pensar solo en la formal, en la escuela, sino que se educan con los padres, con los pares, con la televisión, con internet y también en la escuela. Pero acá yo creo que hay un punto muy, muy relevante del debate de fondo que ha estado en los discursos, que es ¿para qué educamos en sexualidad? Porque hay programas que educamos para poner ciertos valores morales, religiosos, católicos, educamos para solo prevenir riesgos, embarazo, infecciones, o educamos, como decía Soledad, en una mirada de derechos sexuales, que la persona sea capaz de tener la autonomía para ejercer sus derechos sexuales, teniendo los conocimientos y la capacidad de decisión. Yo creo que eso es el debate de fondo, porque no estamos de acuerdo en la misma ética de cómo se mira, se vive la sexualidad, el ser humano, y para qué habría que educar. Yo creo que ese es el debate que hace que a veces haya grupos que... Bueno, uno de los debates, yo creo que hay más Estamos hablando de un derecho. ¿Quiere decir que todos tenemos los mismos derechos a la hora de tener acceso a la educación sexual o a la hora de opinar sobre el tema? Si ¿O hay quienes consideran de que ellos son los dueños de la verdad? Si me permites, quiero volver a propósito de eso a algo que dijo Pilar, en el sentido de que la sexualidad es inherente a la vida humana, ¿no? Sin embargo, eso no implica para nada que haya un modelo de sexualidad humana. Yo creo que ahí tienes, Pilar, la idea es que hay un modelo de sexualidad humana. Entonces, con eso se o naturaliza términos de la biología o se aplica la filosofía del derecho natural. Y yo creo que en las sociedades, históricamente, la sexualidad
es fruto de las producciones de las sociedades y de las personas. De ese punto de vista no hay una manera de vivir la sexualidad y es una producción constante. Lo que conocemos hoy día como homosexualidad no lo fue en Occidente en la Edad Media ni en la Grecia clásica, no, los modos son muy diversos. Que hoy día las mujeres entren a la sexualidad activa antes del matrimonio o sin matrimonio no, nunca, es un hecho nuevo. Entonces, cuando alguien pretende transmitir un modelo de educación sexual, está en un problema, creo yo. Porque las personas tendrán que construir su propia sexualidad en el marco de una sociedad que es cambiante, que es plural. Y ahora, yo no comparto la idea que haya quienes forman en la biología. Porque cuando se piensa eso, la biología de la genitalidad, se está pensando en los equipos de salud. La Iglesia Católica y fuerzas conservadoras llegaron al punto de bloquear esa política en virtud de una descalificación de los equipos de salud, y yo creo que los equipos de salud no han sido formados para la biología, y por otro lado porque no transmitía un modelo, sino generaba conversaciones abiertas para que las comunidades generaran sus discusiones sobre las formas de vivir la sexualidad. Y lo más impresionante ahí es que quien condujo, fue interlocutor de la Iglesia Católica en ese debate, fue un obispo, el obispo Cox, que justamente huyó a Alemania acusado de haber abusado sexualmente de adolescentes en su diócesis. ¿Por qué estas diferencias son insalvables? ¿Por qué se hace de esto una lucha a muerte casi entre distintos sectores políticos? ¿Por qué no es posible el consenso? Bueno, es un tema muy difícil porque hay grupos que, si bien son absolutamente minoritarios, son muy poderosos a la hora de implantar su propia ideología para todos los demás. A mí me tocó, cuando yo era ministra, una larga lucha por la píldora del día después, por la posibilidad de utilizar un método anticonceptivo de emergencia que era para prevenir un embarazo, ni siquiera era para prevenir un embarazo, y que tuvo una oposición tremenda, tremenda. La verdad es que yo, en los 3 años que fui ministra, eso fue el momento más duro comunicacionalmente, y se llegó a oponer una parte del Parlamento contra la píldora del día después. Hicieron una impugnación, pese a que se vendía en las farmacias. O sea, el que tenía dinero en este país podía adquirirla, porque esa es otra, o sea, cuando uno tiene medios, parece que puede salvar esta predominancia ideológica tremenda, ¿no? Se vendía en las farmacias. Si usted tenía recursos para tener una receta médica, ir a la farmacia a comprarlo, podía hacerlo. Pero a la hora que dijimos, hagámoslo esto extensivo para todas las personas en Chile que no tienen los recursos, eso fue tremendo. Y hubo que llegar a una ley, hubo que hacer una ley para obligar a todas las personas del sistema de salud a que pudieran entregar la píldora del día después cuando así se requería. Y en esa misma ley, y por eso saco este ejemplo, en esa misma ley, que finalmente es del año 2010, se pone como obligación la educación sexual en la educación media, es decir, cuando ya los chiquillos tienen 15, 16 años, lo que a todas luces es absolutamente tardío, pero eso es lo que se logró, llegar a un consenso en el Parlamento con una profunda hiperrepresentación de la derecha chilena y esta visión ideológica, ¿no es cierto?, que obliga a una sexualidad, no sé cómo llamarlo, digamos, pero que pretende imponer una visión de sexualidad que desgraciadamente no todos tenemos. En el caso de Alemania, la educación sexual empieza en la escuela primaria. Pero obvio, debería empezar en el jardín infantil, ¿no? Chicos y chicas empiezan a recibir informaciones al respecto, empiezan a recibir una educación en ese sentido. ¿Eso sería algo imposible en América Latina? No, a ver, es posible, yo creo que hay que ver la realidad. De hecho, por ejemplo, nuestro programa, por ejemplo, en Chile nosotros estamos en más de 800 colegios y comenzamos desde el pre-kinder.
desde pre-kinder hasta los 18 años. Y en los países que estamos, por ejemplo, Brasil es una maravilla. Bueno, cuando podemos darlo, que los niños comienzan ya a aprender quiénes son desde chiquititos. Y entonces aquí creo, Gonzalo, que lo importante cuando hablamos de esto es la pregunta que hacemos, ¿qué se entiende por educar a una persona? Y yo creo que aquí también para los que nos oyen, para nosotros educar es tener un ser humano que sea capaz de integrar lo que se llama la emoción con la razón. Las emociones jamás debemos rechazarlas, pero debemos integrarlas y empezar a integrar, que es lo que se hace hacia el final de la adolescencia, con la razón. Entonces, para nosotros educar va a ser lograr tener una persona que sea capaz de reconocerse en sus emociones, pero integrarlas con la razón. Eso es primera cosa. Y lo segundo es, ¿para qué queremos educar? Decíamos que queríamos educar para que la gente tenga razones para vivir. ¿Qué significa esto? Yo me sé un ser humano, me reconozco y quiero vivir y sacar de mí lo mejor de quien yo soy. Ahora, para esto, digamos, suena sencillo, pero para esto tenemos que tener identidad personal. ¿Qué es la identidad? Que yo creo que aquí nos tenemos que poner de acuerdo. Mi identidad está dada por dos cosas básicas. Uno, cosas que me son dadas, que me fue dado. Por ejemplo, el día que nací, la ciudad donde nací, los padres que tuve. A lo mejor mis padres fueron fantásticos, pero a lo mejor no fueron tan fantásticos, me abandonaron. Es algo de lo cual yo me tengo que hacer cargo, ¿no es cierto?, reconocerme. Y segundo, mi identidad va a estar dada por lo que se llama el contexto sociocultural, lo que podríamos llamar el género, y entonces lo que me es dado, lo que se llama el sexo, más mi contexto, mi entorno, la cultura, mis experiencias, van a definir quién soy yo. ¿Y quién tiene que decir quién soy yo? Yo. Digamos, a mí nadie me puede decir, tú eres tal persona, sino que yo tengo que descubrirme. Y esto es educación en sexualidad. Y al parecer los jóvenes tienen más preguntas que nadie. 100 preguntas es un libro sobre sexualidad que desató, parece, por un lado, mucha simpatía, pero por el otro una serie de odios que son incomprensibles para una persona normal. ¿Tienen tantas preguntas los jóvenes sobre sexualidad o se quedaron cortos con 100 preguntas? Pues la base de esas fueron 250, deseleccionaron las más. Lo otro interesante que tiene ese libro es cómo se trabajó. Se trabajó a través de talleres de la municipalidad y se trabajó con un comité de jóvenes que seleccionaron las preguntas y que trabajaron en conjunto con el comité editorial de adultos y las respuestas de expertos en el tipo de acción, en la estética. Ellos eligieron, por ejemplo, el ilustrador. Entonces, cuando se trabajó con el lenguaje de ellos y eso también fue chocante, pero yo creo que acá, aparte del tema de sexualidad, hay también una mirada a veces como un poco adultocéntrica, de yo vengo a decirte lo que tú tienes que saber y hay preguntas válidas y preguntas no. Si estamos, por lo menos para mí, la educación sexual, si queremos que alguien sea persona y se desarrolle, tiene que desarrollar autonomía y eso implica poder estimular una mirada crítica y que pueda tener sus propias opiniones. Y eso a veces, cuando hay ciertos valores como impuestos, tiene que estar, por ejemplo, ese libro se criticó mucho que no tenía efectividad. Tiene un capítulo que dice efectividad, no sé si, pero no tenía efectividad quizás desde la mirada de afectividad católica, estaba basada en mirada de derecho y respeto a derechos sexuales, respeto a sí mismo y al otro. Entonces, yo creo que ahí hay varios como debates también, no solo en el para qué y en el cómo llegamos a educación sexual. ¿Qué tipo de educación tenemos? ¿Tenemos una educación bancaria, yo vengo a decirte lo que tú tienes que hacer? ¿O generamos una educación sexual para generar autonomía? Y la autonomía implica crítica al sistema político, económico y social. Y yo creo que eso es algo que a los conservadores no les gusta. No les gusta. Bueno, también a los izquierdistas no les gustan otras cosas, pero no es el caso ahora. En el caso del libro, me llamó la atención porque estuve revisando el libro que sacaron los alemanes para niños de 4 o 6 años. Y la verdad que la crudeza de las imágenes que ahí que se presentan no tienen, digamos, son lejos mucho más claras que la de acá, tengo la impresión de que tuvieron que transar bastante para que los señores políticos que en su momento empezaron a opinar y después tuvieron que desdecirse porque estaban opinando cosas que no correspondían. ¿Cuánto falta? O mejor dicho, ¿de dónde viene esto de estos chilenos que son reyes del sexo, que son reyes de todas estas cosas, pero que en definitiva parece ser que somos bastante mojigatos? Virtudes públicas, vicios privados. Las clases dirigentes en este país han operado de esa manera, ¿no? Y han operado sorprendentemente desde la vuelta a la democracia con
un cuestionamiento, pero que no cuestiona la existencia de los fenómenos. Voy a poner un ejemplo. Entre 1995 a 1999 hubo un debate por la despenalización de la sodomía. ¿Qué decía la derecha en el debate parlamentario? Que era legitimar algo antinatural, pero que nadie perseguía a los homosexuales en Chile. Por tanto, no era necesario, era una señal moral. Después, cuando vinieron el divorcio, Chile recién en 2004, nadie podría creerlo. ¿Qué decían? La destrucción de la familia, ¿no? Y usaban argumentos francamente inhumanos con los hijos de padre y madre separados. ¿Y qué había en Chile? Un sistema de anulación del matrimonio, que era una farsa, todo el mundo lo sabía. Sin embargo, los conservadores preferían eso. Lo mismo ocurrió, eso es una tradición de los conservadores. Ahora, en educación sexual, un conservador estaría dispuesto a la transmisión de un modelo de vivir la sexualidad, si ese es el punto, ¿no? Y cuando Pilar propone lo que propone, ella más que la integración, creo yo, Pilar, de afectividad y sexualidad, está haciendo pensamientos y emociones, porque yo creo que a diferencia del programa que dirijo, ustedes están proponiendo la capacidad de autocontrol, ¿no? La capacidad de autocontrol sobre las prácticas. ¿Qué proponemos nosotros? Que la sexualidad es situacional, que está siempre abierta, que las personas operan en situación, ¿no? Y no operan básicamente para la represión, para la autocontención, ¿no? Operan de otra manera. Entonces son enfoques, en Chile hay diseños que son muy distintos. ¿Y cómo? Y vuelvo a la pregunta que haces hace un momento sobre quién hace educación sexual. En el gobierno, el presidente Piñera, que es el gobierno de derecha, el gobierno anterior, el Ministerio de Educación lo que hizo para definir la educación sexual en Chile a partir de la ley que les exigía hacer en enseñanza media, usó un criterio básicamente ideológico, ni pedagógico, ni basado en derecho. Entonces dijo que había programas laicos y programas religiosos. Seleccionó 7, 3 de instituciones católicas, 3 de instituciones laicas y un programa que tiene la deriva psiquiátrica, pero es lo mismo que los conservadores. Y eso fue muy bien recibido, no solo por conservadores, también por dirigentes de la izquierda. ¿Y por qué? Porque operaba con la idea de que las familias y las escuelas iban a poder decidir qué educación sexual tenían sus hijos. Y la verdad es que cuando haces eso, maximizas lo que se llaman los máximos morales. ¿Cómo alguien podría decir que no es legítima la existencia homosexual y sus derechos si un establecimiento tiene como principio que la sexualidad tiene un modelo único? Es un error. Y eso se diseñó como una política de Estado. Y cuando se hace eso, se niega al Estado a poner principios, propuestas metodológicas. Ahora, es importante saber no solo cómo está la educación sexual en Chile hoy día, qué se puede hacer, qué se puede mejorar, teniendo en cuenta que van a haber debates muy complicados, pero también teniendo en cuenta de que también en todos los sectores políticos hay gente sensata que en algún momento tendrán que decir, mire, oiga, tenemos que hacer las cosas de manera diferente por los dramas que estamos viviendo a nivel de la juventud, especialmente las mujeres jóvenes. A ver, yo creo que primero hay que decir que estamos pésimos, estamos muy mal en educación sexual. Yo creo que esa, no sé si hay alguien que esté en desacuerdo, pero yo creo que ese nuestro, en Chile, y yo creo que en América Latina en general, la educación sexual sigue siendo un deber no cumplido. Y estamos muy mal porque se pretende hacer educación sexual cuando ya es demasiado tarde. No se toma desde la primera infancia, desde los jardines infantiles, porque hay que educar en lo que son las personas, hay que educar
en género, hay que educar en respeto hacia el propio cuerpo y hacia el cuerpo del otro. Hay que educar, en fin, con la sexualidad como parte de una educación de derecho general que no está siendo asumida a mi juicio. Entonces, un poco como lo decía Irma, porque se tienen pensamientos, digamos, ideológicos que interfieren con una educación laica de derechos, que yo creo que es la que corresponde, independiente, como política pública, independientemente que cada uno tiene el derecho en su familia, en su casa, a educar, digamos, a sus hijos de acuerdo a sus propios valores. Pero yo creo que la política pública tiene que ser una política que es para todos, así como el divorcio, cada uno tiene el derecho a no divorciarse si así sus valores lo representan, pero sin embargo, si quiere utilizarlo, puede utilizarlo de la misma manera. Entonces yo creo que estamos muy mal, yo creo que hemos tenido un atraso tremendo, creo que es cegarse, el no tener, o sea, no avanzar en ponernos de acuerdo en una educación sexual basada en derechos de género, en autonomía, creo que nos lleva a abusos sexuales porque no les damos instrumento a nuestros niños. Cuando se hace educación sexual, los niños tienen más posibilidades, más herramientas para descubrir que están abusando de ellos, porque tienen herramientas para descubrir que pueden retardar el inicio de relaciones sexuales. En los países donde más hay educación sexual es más tardío el inicio, no es al revés. Aquí la gente cree que si uno educa en sexualidad, la gente inmediatamente, los niños van a tener un tremendo desarrollo. Eso no es así. Los análisis comparados muestran al revés, en la medida que se entregan desde la niñez herramientas para controlar no solamente el propio cuerpo, sino el de los demás que de repente abusan, ¿no?, de nuestros niños y niñas. De la misma manera, existe posibilidad entonces, con mayor educación sexual, de poner coto a la violencia. Quienes frenan este debate, a pesar de quienes intentan impedir que se avance en este tipo de temas, la verdad es que Chile ha avanzado. Pues, el tema del matrimonio es una cosa que se ha discutido, se han tomado algunas medidas, el tema del matrimonio homosexual, así es, el tema de reconocer los derechos de la comunidad que no es ni hombre ni mujer, o que son las dos cosas, no sé, también ha avanzado. Se están produciendo de alguna manera ciertos cambios. ¿Cuál podría ser la base para un consenso? ¿Cómo se podría llegar a ese consenso teniendo en cuenta que es una tarea de muy largo plazo? Porque tarde o temprano va a haber que tomar otras medidas para, en el campo, por ejemplo, de la educación sexual, actuar de una manera mucho más seria como hacen los países desarrollados. Bueno, a ver, primero, yo creo eso, o sea, yo creo que primero hay que hablar seriamente. Por ejemplo, Irma, no podemos confundir autocontrol con autoconocimiento. Yo creo que son dos cosas positivas, pero obviamente nosotros queremos que las personas sean libres y responsables, pero lo que nosotros decimos es reconocerse, un poco lo que estábamos hablando antes. Entonces, cuando uno confunde los términos, es complejo. Ahora, ¿por qué creo yo que hay tanta confusión? Porque, primero, la sexualidad existe en los seres humanos, por lo tanto, deberes o derechos existe. ¿Qué tenemos que hacer? Reconocer esto como una existencia, una realidad, y entonces ser realmente moderno. O sea, cuando yo digo moderno, no podemos seguir con textos, ¿no es cierto?, que confunden, y acabo de estar, como hago clase, los chiquillos, los textos, bueno, hay algunas cosas que hay que corregir en el texto, las 100 preguntas, ¿no es cierto?, como por ejemplo, que se confunde ovulación con menstruación. Y por ejemplo, frases como que durante la menstruación se elimina el óvulo. No, si durante la menstruación no se elimina el óvulo. Ya en el año 1956, Hollino y Naus vieron que la ovulación va a ocurrir 2 semanas antes de la menstruación. Ahora, esto es el A. ¿Cuál es el A? El A, por ejemplo, pongamos el caso de la mujer, es saber cuándo ovula. Pero ¿qué pasa? Que hoy día ni siquiera sabemos por qué es importante que una mujer sepa que ovula. ¿Por qué es importante que una mujer sepa que ovula? Porque es un signo de su salud. Y viendo ahora, entonces, no podemos seguir en el pasado. Acaba de salir, en agosto de este año, en el JAMA, un trabajo de Dinamarca, 1 millón de mujeres
Ustedes saben que se usa la anticoncepción, todo eso lo saben, ¿no es cierto? ¿Y qué se vio? Que la incidencia, por ejemplo, de depresión en las mujeres adolescentes a quienes se les da anticonceptivo es muchísimo mayor que las que no lo utilizan. Y entonces ya estos gobiernos están viendo que dar, por ejemplo, un anticonceptivo en la edad de la adolescencia, vamos a tener niñas tristes. ¿Por qué hicieron el estudio? Porque hoy día todos sabemos, en muchos colegios, las niñas, como no saben reconocerse, ¿qué es lo que van a hacer? Cualquier cosa, ¿no es cierto? Y tenemos que el 66% de las niñas que usan hoy día anticonceptivos, eso lo sabemos, no los usan por no tener hijos. ¿Por qué lo usan? Porque tienen espinillas, porque tienen pelitos, porque están un poquito más gordas, porque menstruan muy abundantemente, porque tienen reglas irregulares, porque les duele. Y todas estas situaciones, que son situaciones de salud de la mujer y que sí le atañen mucho, las mujeres hoy día hay herramientas actuales del año 2016 para que mejoremos efectivamente la salud de nuestras niñas. Pero no podemos seguir, por así decirlo, dando grandes cantidades de hormonas a niñas adolescentes cuyos cerebros se van a ver influidos por esas hormonas. Pero la cuestión central en este momento pareciera ser no esa, sino que la cuestión central es de qué manera se utilizan instrumentos modernos, se utilizan, claro, no solo la idea, para realizar una política pública diferente, es decir, políticas públicas que no solo se refieren a un gobierno en particular, sino que tienen que ser políticas de continuidad, sea gobierno o oposición la que gobierne, para poder llevar adelante. Por ejemplo, si hablamos de los derechos de la juventud y de las mujeres en particular, de tener acceso a la educación y tener al mismo tiempo el derecho a la información, sabemos que en América Latina no se cumple, o sea, no es solo Chile. ¿Por qué no se cumple? ¿Es solo por esta razón ideológica o es también porque los profesionales no se ponen de acuerdo en una política común? No se ponen de acuerdo y también hay poca formación. Por ejemplo, si nos vamos a las escuelas de medicina, psicología, de obstetricia, muchas ni siquiera se forman sexualidad. En los colegios tampoco, en las estudios de pedagogía. En obstetricia, en los últimos años, algunas tienen temas de sexualidad. Entonces, ¿qué pasa? Hablan a veces sin saber, más allá de los temas biológicos, porque cuando habla Pilar dice este tema de conocer la... Ese es un tema que hay que saber, hay muchos más. Para mí, reconocerse la autonomía es reconocerse como ser humano, como un ser social, cultural, también biológico, reconocer las opresiones de género. Por ejemplo, cuando hablamos de anticoncepción en mujeres, y decimos, sí, los anticonceptivos hormonales pueden tener efectos secundarios y problemas, hay más gama de anticonceptivos. ¿Y cuál es la opción? Es que pueda alguien conocerlos todos y ser autónoma para elegir, y autónoma también para decir que no, para poder elegir cuándo no tener actividad sexual. Muchas mujeres también son forzadas. El uso del condón, hay un tema ahí tremendo de género, que a veces hace muy difícil que una mujer en vínculo heterosexual pueda poner el tema del condón. Y entonces decir, bueno, si los anticonceptivos hormonales tienen algunos contras, es verdad, los tienen, pero también tienen pros entre un anticonceptivo hormonal y un embarazo adolescente, pero hay que poder dar a elegir. En Chile, por ejemplo, hay anticonceptivos que ni siquiera existen, como el diafragma, tienen menos efectividad, es cierto, pero ¿alguna mujer podría querer elegirlo? Exacto. Sí. Pero en relación con el libro, por ejemplo, que ustedes hicieron, las 100 preguntas, ¿cómo reaccionaron los jóvenes cuando estaban haciendo este trabajo? ¿Cuál fue en general la actitud que ellos tomaron de colaborar, de interesarse por este asunto? ¿Lo vieron como algo positivo, que había que hacerlo de todas maneras, o también encontraron resistencia entre los jóvenes? Entre los que se trabajó muy proactivos, después salió ahora un comunicado de un grupo de jóvenes consultores que trabajan con el Ministerio de Salud, también valorando mucho la iniciativa. O sea, en general ha sido buena la recepción desde los jóvenes, porque se les incluyó. Yo creo que ese no fue un trabajo desde los profesionales de decir, nosotros vamos a trabajar de tal manera, sino que se trabajó en conjunto y a la par con ellos. Yo creo que eso fue clave en que fuera buena la recepción. La ministra nos decía que estamos muy atrasados. ¿Estamos realmente muy atrasados? ¿Qué sería posible hacer a corto plazo buscando un consenso y al mismo tiempo avanzando en la idea de que la mayor parte de los jóvenes puedan disponer de esta educación tan necesaria? Lo que se requiere hoy día no es un programa de educación sexual, lo que se requiere es un sistema de educación sexual. Y que tiene que ver con que se requiere integrar la situación de las estudiantes embarazadas, madres,
padres, el fenómeno homofobia, la prevención de la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, hace fundamentalmente a quienes tendrían que protegerles, a sus padres, madres, cuidadores, ¿no? Entonces, a mí me parece que los programas de educación sexual son centralmente pedagogía, son procesos reflexivos en el aula. Creo que materiales como 100 preguntas son materiales para la reflexividad, para la conversación. No son el eje central y así lo sostuvo el municipio, no es el instrumento, y a la vez tiene que integrarse con un conjunto de iniciativas, con los reglamentos de convivencia que requieren otras instancias, o el currículo. El currículo tiene que trabajar sobre sexualidad. Y en ese sentido, a mí me parece que tiene que haber un espacio, no solo para construir acuerdos, porque sí hay que hacerlo, pero hacer diseño. Y eso no es una prioridad. La educación sexual en Chile se piensa más desde programas de médicos que desde el ámbito de la educación, ¿no? Y eso no permite situarlo como un fenómeno de la educación. ¿Es un problema político o es también un fracaso de los educadores? ¿Es también un fracaso de las personas que por vocación y por educación tienen una responsabilidad principal que no han sido capaces de convencer para hacer las cosas de una manera distinta? Las dos cosas. Yo creo que no es un fracaso total porque, como usted bien señalaba, uno ve que hay algunos elementos en los cuales vamos avanzando. Uno podría decir, por ejemplo, en embarazo adolescente se ha ido disminuyendo de a poquitito, demasiado poco probablemente para quienes vemos a diario, ¿no es cierto?, las chiquillas que son madres tan tempranamente, pero se va avanzando. Entonces, yo creo que hay un tema educacional, tal como señala Irma, y yo creo que ahí falta también capacitación, tanto en los profesionales de la salud como también en los profesionales de la educación, desde incluso las parvularias, porque hay mucha gente que no se siente capacitada, porque muchos hemos sido educados en la nebulosa, hemos sido autoeducados en esto del derecho a la sexualidad. Yo soy la más vieja, probablemente, o somos los más viejos en el momento en que no se hablaba nada de sexualidad. Usted se ve más joven que yo. No, pero en que era, absolutamente tabú. Entonces, yo creo que hay que asumir que estos son temas nuevos y tenemos que darnos los espacios de autoeducación o educación de nuestros, incluso nuevos profesionales que no han tenido, tanto de la educación como de salud, no han tenido los espacios de reflexión, los espacios para poder, entonces a lo mejor tenemos que iniciar políticas de conversación, incluso entre los profesionales y con los chiquillos, porque yo creo que efectivamente ellos nos pueden dar grandes lecciones. A veces nosotros no hablamos, pero ellos se lo encuentran, entonces yo creo que también tenemos... yo estaba reaccionando a lo que decía Pilar. Pilar hablaba de que les dan anticonceptivo. Perdón, nadie les da anticonceptivo. Ellos asumen tomar, porque cada vez los jóvenes también están asumiendo su propia libertad, su propia autonomía. Y yo creo que en eso también tenemos que hacer una educación conjunta. Entonces, yo creo que la educación sexual requiere que se haga desde la niñez, pero también yo creo que tenemos que educarnos, por así decir, especialmente los mayores o quienes tenemos responsabilidades en políticas públicas educativas y de salud. Y esto en sociedades como las latinoamericanas, donde sociedades muy sexistas. Absolutamente. Y que es patriarcales el completamente. A todos los niveles, o sea, no es nada, pero además de eso, sociedades muy machistas. Patriarcales. Este machismo latinoamericano ha sido negativo para estas políticas de educación, o sea, los hombres pueden saber qué necesitan las mujeres, pero las mujeres no pueden decidir por sí mismas qué realmente quieren.
A ver, esa pregunta fue simpática, porque tuvimos una estudiante, antropóloga, que vino a Estados Unidos pensando que la mujer chilena era como muy sumisa, por así decirlo, ¿eh? Lo cual no quiere decir que no haya machismo, pero esa pregunta, estas chiquillas la contestaron. Y se fueron al metro, se fueron a La Vega, a distintas partes, a preguntarle a las mujeres que tomaban anticonceptivos que por qué las tomaban. Si era, digamos, si lo habían discutido con el marido, con esto. El 99% había decidido ella lo que hacía en cuanto a su control familiar. Por lo tanto, es simpática, digamos, que la mujer chilena sí toma decisiones, ella. Lo cual no quiere decir, y digamos, y nos toca, que sí hay, por ejemplo, en la zona central, a veces en nuestro país yo creo que sí todavía tenemos mujeres que están en la casa, no tienen la posibilidad de trabajar. Hay un cierto grado de machismo, yo se lo comparto, y yo creo que son esas las cosas que tenemos que tomar entonces prácticas que llamamos modernas. Miren, hoy día hay un estudio, Child Trends, que mostró cuáles son las prácticas educativas que funcionan hoy día. Y yo creo que es bueno que las tomemos porque nos puede servir a todas. ¿Qué funciona? Funciona que se haga trabajos comunitarios. ¿Ya? O sea, que no haya una actividad que esté restringida a la sala de clase, sino que tiene que ser trabajo comunitario. Funciona que se integra a la familia, a los papás, a la mamá, al tío, a la abuelita, con quien sea el núcleo familiar que este niño o donde se vive, que esté integrado con conversaciones, con actividades. Funciona que respete la diversidad cultural. O sea, nosotros tenemos que si estamos en la región de los Guasos, o de Aysén, o de los pescadores, que se respete su diversidad. Y funciona que no esté basado en entregar contenido. Por lo tanto, yo creo que hoy día, volviendo a lo que explicaba al principio, esto de hacer que la persona se conozca y se sepa un ser integrado es fundamental en la educación moderna. O sea, tenemos que nosotros generar estos espacios de servicio comunitario, de conversaciones familiares, de integraciones culturales que se puedan repetir. Y lo otro que tenemos que saber es que, por ejemplo, las preguntas son una buena técnica pedagógica siempre y cuando hay una meta de qué quiero yo que esta persona descubra de sí. Y entonces educar al final va a ser sacar de cada persona lo mejor de sí sin imponerle lo que yo quiero de esa persona. Así es. Sino que ella se descubra. Eso es muy importante y eso deberíamos tenerlo todos muy claros desde hace mucho tiempo, además. Sí. En todo caso, lo cierto es que este problema está ligado a una serie de dificultades que tiene la gente joven, especialmente las niñas, y si no iniciamos ya un trabajo para desterrar una serie de mitos que hay en relación con estos asuntos, sin duda alguna que los problemas serán en el futuro mucho peor. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros.